¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Vamos a platicar todo lo que ha pasado con Marcelino Arias Ebrard, quien pues sigue emberrinchado, sigue necio en no querer reconocer su derrota y ya desde ahorita está amagando con pensar diferente en su bancada que él tiene pensado coordinar y liderar en el Senado de la República a partir de la siguiente legislatura. Eso quiere decir que se va a vender al mejor postor, que no necesariamente vaya a propiciar que se voten las iniciativas de Claudia Sheinbaum, y esto tiene molesto a muchos, tales como a Noroña, que está en todo caso pidiendo que se le expulse, que no se le premie ya desde ahorita de antemano, porque también dice que, o prácticamente está dando a entender, que no va a sumarse o no va a hacer campaña con Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿para qué está ahí? No porque se le necesite, no porque sea indispensable, sino porque está ahí si no va a hacer campaña. Que se gane el puesto, dicen muchos, que se gane el puesto, que en verdad tenga la madurez, porque si desde ahorita estamos empezando con problemas, no quiero pensar más adelante, cuando empiece a operar a favor del movimiento ciudadano, en una de esas se sienta a dialogar con los del PRI, con los del PAN, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, vamos a empezar precisamente a ver qué es lo que, las últimas reacciones de este señor, que la verdad es que está ya completamente fuera de lugar. Vemos aquí, por ejemplo, que dice que platicar con Xochitl Gálvez sería una incongruencia vital, pero no nos hagamos tontos, también estuvo en reuniones con gente del PRI y con gente del PAN, estuvo viendo a ver si le daban la oportunidad de ser candidato, obviamente, primero que todo, pues sustituyendo a Xochitl Gálvez, vieron que no era tan fácil, vieron que a lo mejor no le cumplían y mejor desistió de irse para allá, porque sabemos todos que desde cuándo estaría en otro partido si le hubieran dado lo que él necesitaba, lo que él estaba pidiendo. Por ejemplo, los del PAN lo que le pedían era que les ayudara con sus diputados a batear todas las propuestas del presidente o todas las propuestas de los diputados de Morena, y no todos lo hicieron así. Entonces el PAN se decepcionó y le cerró las puertas, pero que no nos hagamos tontos, claro que se sentaron a platicar, claro que estuvieron dialogando y claro que estuvieron evidentemente en comunicación, ¿no? Y bueno, por lo pronto Claudia está tendiéndole la mano, está tratando de ya animar asperezas, de que ya el hombre por fin siente cabeza, de que se una de manera total al movimiento. Y por lo pronto la doctora lo que escribió fue: en la construcción de la unidad y siempre hay que poner por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. Y pues sí, lo malo es que ni con esta decisión de que finalmente se queda, porque lo pongo entre comillas de que se queda, porque las condiciones que él está poniendo para disque quedarse y no abandonar el movimiento son ridículas, son absurdas, como el hecho de que quiera obligar a Morena a que reconozca que el proceso estuvo turbulento. Entonces, la verdad es que eso creo yo que no va, y menos cuando pues lo primero que hace es ir a llorar con López Dóriga, es ir a llorar con Ciro Gómez Leiva, ir a llorar con todos los que el presidente ha exhibido como unas personas que no tienen cierta, pues, ¿cómo les quiero decir? Que no tienen cierta capacidad para poder decir la verdad, y todo a cambio de billete, ¿no? En pocas palabras, con los chayoteros. Vamos a ver lo que dijo con López Dóriga, de quien dijo que él va a formar su corriente, una especie de tribu, las mismas tribus que hicieron pedazos al PRD, que van a pensar muy distinto. Lo que empieza mal, mal va a acabar, y espero que después no nos tengamos que lamentar sobre esto. Ahora, ¿en Morena qué represento? Pues una idea, una posición política, con que estás de acuerdo y con que no. Y está escrito y está propuesto, y qué bueno que así sea. O sea, no puedes tener un partido donde no tengas posiciones distintas. Claro que hay posiciones distintas. Bueno, así ha sido. Entonces, eso va a ser muy importante. Y no es que quiera yo hacer una corriente, es que tienes, de acuerdo al propio proceso que organizó el partido, pues representas la segunda fuerza. Entonces, pues sí, ahí están las ideas de la gente también. Ahí está la encuesta que tanto les gusta en Morena, ¿no? Ahí está. Por eso yo lo tomo eso como, sí, bueno, pues esa es la oficial, ¿no? Entonces, las ideas que representamos, pues también tienen que formar parte y tienen que ser respetadas. O sea, no entiendo de dónde saca que
que cada quien piensa distinto. Claro que cada quien piensa distinto, pero si estás en un partido político, tienes que acatar lo que la mayoría de ese partido político opine. Es democracia dentro de la democracia. Y me parece completamente fuera de lugar que quiera formar su corriente o su tribu, que fueron, como les digo, las mismas que llevaron al PRD a las vías de extinción. Y por eso el mismo presidente López Obrador las prohibió, las tribus dentro de Morena. Entonces, muy fácil, esto es muy fácil. Si considera que él va a tener su propia manera de pensar, si considera que no es suficiente lo que se le ofrece en Morena, si considera que todo está mal, bueno, ¿por qué no hace su propio partido político y recorre todo el país? ¿O por qué no se suma a otro partido que sí lo apapache, en pocas palabras? Entonces, no entiendo cuál es ese tipo de postura y sigue diciendo o sigue desconociendo las encuestas que finalmente lo llevaron a perder, ¿no? Por eso perdió, así, tan claro. Y Noroña también lo tiene muy claro y tampoco está de acuerdo en todas las acciones que ha realizado este señor. Más le vale no solo mantener la unidad, sino replantear. Pues tiene que alzarle la mano a Claudia formalmente. No basta con que diga, se reconoció, somos la segunda fuerza, me quedo, ya platiqué con ella. Si él comete el error de no hacer un evento donde reconozca su triunfo, entonces sí está. Yo creo que, bueno, en política nunca nadie está totalmente fuera, pero creo que ese hecho lo debe, y de no hacerlo, de nada, creo, le serviría mantenerse en el movimiento. Estaría en una condición todavía peor que la de Monreal. Y exactamente, o sea, en Monreal, ¿cuánto tiempo lo sufrimos? ¿Cuánto tiempo lo padecimos? Precisamente porque era también otra persona que con tal de quedar bien con todos, no quería defender las causas del presidente, las causas de la Cuarta Transformación, las causas de Morena, y con tal de no pelearse con el del Movimiento Ciudadano, que es su amigo, con tal de no pelearse con el del PAN, con tal de no pelearse con el del PRI, pues se quedaba callado y no defendía hasta el final todas las causas que pues se le solicitaba, y para eso estaba. Entonces, si venimos de eso, ahora, ¿qué será? Con Marcelo va a volver a pasar la misma. Entonces, yo veo de alguna manera dos escenarios. Uno en el que efectivamente a Marcelo se le haga senador, pero no se le dé la coordinación del Senado, porque vemos que un traidor más, pues no, definitivamente esto no va a llevarse a buen puerto y se va de alguna manera a perder la mayoría. Estuvimos cerca de hacerlo ahora en estos últimos meses y no es bueno que lo pongan otra vez en la mesa. Y de igual manera, lo mismo sucede, ¿no? Con todo lo que ha estado pasando en el caso del propio Monreal. También estuvo traicionando y estuvo en la misma. Pero esto no fue lo único que dijo Noroña. En esta entrevista también fue muy contundente y también fue pues bastante severo, como debe ser. Se sigue equivocando la declaración que dijo, voy en 2030, todavía no ganamos la del 2024, ya está diciendo que va en 2030, no, espérame, o sea, primero hay que llevar a Claudia Sheinbaum, luego hay que lograr que su gobierno se consolide, porque van a hacer todo para tirarlo. La derecha es perversa y está desesperada, sabe que si ligamos un segundo gobierno no nos sacarán en décadas del país. Yo sí celebro que al final haya decidido mantenerse en el movimiento. No tenía mucho margen de maniobra, la verdad. Ayer se cerró el plazo de registro de movimiento desahuciado. Era muy difícil para él irse a inscribir para competir contra Samuel García, pues, con la si a nosotros nos veía por encima del hombro, imagínense cómo debe ver a Samuel García y además ir a otro proceso, con el riesgo de que no ganara otra vez. No, imagínate, eso no era camino. Y el Frente Guango de derecha persiste en su necedad. Lo de Xóchitl Gálvez es de locura, ¿vieron? Tiene el pueblo hambre de sed. No, bueno, ahora sí que plagia a Colosio en el mismo lugar, en el monumento a la revolución, y en vez de decir hambre y sed de justicia, en vez de decir hambre de sed, se le acaba el teleprompter y ya no sabe qué decir. Y este gesto que está teniendo, jejeje, que se ríe así como, pues yo me imagino
de nerviosismo, pero que demuestra su falta de herramientas para salir de una dificultad, de un atolladero, y luego que ella sí va a apoyar a los que ella sí, primero los pobres, pero los verdaderamente pobres. Debe hablar de los oligarcas, los 15 que tienen 161.300 millones de dólares, porque son tan pobres que solo dinero tienen. Esto de Marcelo, de que yo voy para la candidatura dentro de 2030, digo, está bien, si él cree que la edad y la energía le va a dar la salud, porque el otro día estuvo hospitalizado, por más que digan que él estaba bien y que no es cierto eso de que estuvo hospitalizado, cuando todas las pruebas y evidencias apuntan a que sí lo estuvo por cuestión de algún coraje o alguna mortificación o preocupación, si él cree que aún así con eso le va a dar para poder participar en el 2030, está muy bien. Pero ya desde ahorita, como dice el diputado Noroña, ya desde ahorita está pensando otra vez en él, está pensando en su proyecto, está pensando en su camino, está pensando ya desde ahorita ir a andar de campaña para su beneficio. Entonces, ¿qué hace aquí? Aquí en Morena no se está para ser, pues ahora sí que uno mismo. Primero yo, después yo y al último yo. No se está para eso en Morena. Se está para poner en primer lugar, ya lo dice el presidente, los pobres, las causas, los proyectos de nación. Entonces, no le veo yo el caso de que se siga sumando, mejor que se hubiera retirado de la política, así, tan fuertemente. Se esperó bien, la derecha esperaba rompimientos nuestros, solo se dio el de Morelos con Lucía Mesa, que no se le permitió registrarse por cercanía con el amponazo del el fiscal actual de Morelos y otros indeseables que andan por ahí. Graco Ramírez. Graco Ramírez. Graco, ¿no? Y otros igual de peligrosos o más. Y bueno, yo veo bien las cosas, ¿no? Veo en el movimiento, les comentaba fuera del aire, que ahorita este largo primer comentario en mi videocharla que terminó poquito después de las 7 porque empecé a las 6:15. No, hombre, la gente muy indignada. Yo creo que está, como dicen, el que con atole se quema hasta el jocó que le sopla. Y entonces los comentarios sobre Marcelo no son nada halagüeños, son muy duros, pero yo creo que es correcto haberle mantenido la puerta abierta y que se mantenga dentro del movimiento. Sí va a depender mucho de él, digamos, en el siguiente tramo, emprender una operación cicatriz, diputado, con los que él se ha peleado. Pero no sentí yo, al menos, y Álvaro coincidía en eso, en que él venía en una actitud, digamos, conciliadora. Todo lo contrario, le dispara a Jesús Ramírez Cuevas, le dispara a Donají Alba, le dispara a Mario Delgado, o sea, abre una conferencia de prensa donde pasa factura a medio mundo. No sentí que a un Marcelo distinto, digamos, al que vimos los meses previos. Bueno, fíjate que yo insisto que yo pensaba que Marcelo tenía una estatura política muy grande y la verdad es que ha demostrado, o si la tenía, la tiró por la ventana porque se empequeñeció terriblemente. Y me parece que bueno, pues él está obligado a alzarle la mano, literalmente, formalmente a Claudia Sheinbaum Pardo. Si no lo hace, bueno, pues es otro error, porque entonces efectivamente no estaría reconociendo su hierro, actuando con el mínimo de bonomía que debe tener. Si él entra, mira, guardando proporciones, cuando se dio la ruptura en Coahuila. Entonces, aquí creo, en este caso muy particular, que sí estoy de acuerdo en que se le hubiera abierto la puerta del movimiento, ¿no? No cerrarle con la puerta en la nariz, pero siempre y cuando demostrara una actitud diferente, que se sume a la campaña, eso de yo no me voy a ensuciar los zapatos, yo no voy a caminar bajo el sol, yo no voy a hacer de campaña, eso es egoísta. Entonces, ¿para qué se está? Si no iba en una actitud conciliadora y empieza a repartir culpas y a mí me reconocen que me hicieron fraude, a mí me sancionan a todos esos que actuaron mal, pues ¿de qué se trata? Entonces no está arrepentido y no está obviamente en una actitud de ayudar y de ser, pues ahora sí que condescendiente con el movimiento. Bueno, por ejemplo, aquí está hablando de los diputados traidores, dice Marcelo, no es que quiera hacer una corriente, pero sus seguidores votaron contra el presupuesto. Yo creo que esa corriente ya existe y no somos bebés para que nos quieran engañar. Su conducta es contra los estatutos y no le debemos dar la coordinación del Senado. Y para muestra está digamos, este extracto de los estatutos de Morena, donde dice: la afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria,
sin corporativismos de ninguna índole, sin que se permitan fracciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general. El presidente López Obrador, en ese momento fundador de Morena, venía del PRD, sabía lo que significaban estas tribus, sabía lo que de alguna manera había puesto en prácticamente en una bandeja de plata a la extinción, pues lo que son las tribus. Entonces no entiendo por qué quiere él, pues de alguna manera fundar la suya cuando va en contra de los estatutos, ¿no? Entonces muy mal, muy mal. Y peor cuando ya lo está anunciando todavía. Ni siquiera arranca la campaña formalmente, aunque Claudia tenga la mayor cantidad de oportunidades para poder triunfar en la elección constitucional. Y este señor ya está amenazando con que habrá ocasiones en las que votará diferente, que habrá ocasiones donde él obviamente pues estará diciendo cuándo sí, cuándo no. La verdad es que esto viene mal desde el inicio, viene mal formado desde un principio, y después no lo podamos sacar. Entonces, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, llego al final de la transmisión. Les agradezco mucho que se hayan conectado. A las 4 nos vemos para que no se lo pierdan. Que tengan bonito martes.